Este mes elegimos para hablar de la valentía. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy el Señor tu Dios que va contigo por donde quiera que vayas. Y el primer domingo de este mes que hablábamos de la valentía, tuvimos el testimonio de estos 33 valientes que se bautizaron y dieron ese testimonio público de su fe en el Señor. Y el domingo pasado tuvimos el testimonio de este matrimonio misionero. Hay que tener valor para hacer lo que ellos van a hacer. Ir a un país que no conocen, con guerra civil, con muchas enfermedades y carencias, pero que no tienen más remedio que hacer lo que van a hacer. ¿Saben por qué? Porque el Señor los llamó para eso. Y cuando el Señor nos llama para algo, requiere de nosotros una respuesta, y hay una palabrita que no es muy agradable, pero hoy te la voy a tirar por todos lados. Ya el Señor me atravesó con ella todo el día, que en ellos funcionó y por eso van a salir. ¿Cuál es la palabrita? La palabra es la obediencia. Y hay que ser valiente y hay que ser esforzado para obedecer. ¿Sabías eso? ¿Sabías que muchas veces fuiste desobediente por temor? Sí, no te lo tengo que decir yo. Porque para obedecer hay que ser valiente. Pero no solamente eso. Empezamos hablando de Josué. Y a Josué se le pide. Josué era un hombre valiente. Había peleado batalla, había empuñado la espada, había sido un hombre arriesgado, fue a espiar la tierra y trajo un informe que era contrario a los de los demás que tenían miedo. Era valiente, pero en ese momento Dios le hace un pedido. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y en el capítulo 7, en el versículo 7 de ese capítulo 1, tan conocido por todos, y si no es conocido por todos, que lo sea, buscá Josué capítulo 1. Ayer escuchaba al pastor Marcos Vidal que mencionaba estadísticas de cuánto desconoce el pueblo de Dios la palabra, la Biblia. Dice, en una iglesia, en un encuentro no me acuerdo si era de jóvenes o de qué, dice que me pidieron que pusiera a prueba el conocimiento bíblico. No sé por qué me pidieron eso. Y entonces yo dije, bueno, le di una serie de nombres y les dije, bueno, organícenlos en orden cronológico, en orden de aparición en la Biblia. ¿Quién está primero? ¿Adán o Mateo? Por ejemplo, eso. Y dice que se sorprendió, porque por ahí Noé aparecía después de Judas. Y es el conocimiento, el desconocimiento que hay de la palabra de Dios. Por eso si hay algo que vos decís, yo quiero crecer, no sé por dónde empezar, quiero tener fe, quiero crecer espiritualmente, ¿por dónde empiezo? ¿Tenés una Biblia? ¿Quién tiene una Biblia? A ver, todo lo que tienen Biblia, no acá, en su casa. Todos tenemos una Biblia. Estoy tentado a preguntar quién la lee, pero no voy a preguntar. Empezá leyéndola. ¿Querés aumentar tu fe? ¿Querés crecer espiritualmente? ¿Querés madurar? Empezá leyendo la Biblia. ¿Por dónde empiezo? Empezá. ¿Querés empezar por los evangelios? Por el evangelio de Juan. Empezá. ¿Querés leer? ¿Querés llenarte de esas historias épicas de los reyes de Israel? Andá al Antiguo Testamento. Pero lee tu Biblia, lee la palabra. Ahí a Josué se le dice, Dios le dice, solo te pido que seas muy fuerte y valiente para obedecer siempre todas las leyes que te dio mi siervo Moisés. Es que para obedecer hay que ser valiente. Es que para obedecer hay que esforzarse. Y no solamente porque hay que obedecer porque Dios lo dice, porque eso ya debería ser suficiente,
sino porque vamos a ver en esta noche que la obediencia o la desobediencia tuya determinará tu calidad de vida y la calidad de tu futuro. Lo voy a repetir, tu obediencia o tu desobediencia será la que determine la calidad de tu vida, tus victorias o tus fracasos. A obediencia a la palabra. Así que por un lado Dios me manda y Dios es el Señor, Jesús es el Señor, yo debo obedecer, soy su siervo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es fácil. Pero además de eso, hay un incentivo, que es que tu obediencia, mi obediencia, va a determinar cómo va a ser mi vida en adelante. Y hay otro texto, porque este fue valiente para obedecer. Pero hay otro texto, que está en 1 Samuel. ¿Querés empezar a leer algo que realmente te inspire y te atrape por el contenido del relato? Empezá leyendo el libro de 1 Samuel y ahí vas a encontrarte con algo extraordinario, cómo Dios cambia la historia y la trayectoria de todo un pueblo a partir de un adolescente, de un niño, a partir de una mujer que entregó a su hijo. Y cómo en un tiempo de decadencia, que uno dice, ¿cómo va a ser Dios para arreglar este asunto? Dios no tiene problema. Él ya tiene previsto, tiene la provisión, como decía nuestro hermano el domingo pasado. Él tiene todo preparado y levantó a Samuelito, que fue Samuel, que fue el profeta que enderezó. Dios lo usó para enderezar el rumbo de la nación. Y acá está Samuel, el que va a hablar ahora es Samuel. Ya no es Samuelito, ya es un anciano, ya está viejo. Y él ha puesto a pedido del pueblo, el pueblo quería un rey. Hasta ahora Samuel era el que dirigía, pero ahora el pueblo quiere un rey. Ha visto en las naciones vecinas que tienen reyes, palacios, que eso le da una importancia, nosotros también queremos lo que tienen, y le da un rey. Y el rey es Saúl. Pero leamos lo que dice la palabra de Dios, porque esto nos va a enfocar en lo que el Señor nos quiere decir. Samuel le dijo a Saúl: lo que has hecho es una locura. Si hubieras obedecido la orden que el Señor te dio, Él habría confirmado para siempre tu reinado en Israel. Pero ahora tu reinado no permanecerá. El Señor se ha buscado otro, un hombre conforme a su corazón, y lo nombrará jefe de su pueblo, escuche, porque tú has desobedecido la orden que Él te dio. Una orden desobedecida, un mandamiento que no se tuvo en cuenta, determinó que este hombre, que estaba destinado a ser confirmado como el rey de Israel, fuera descartado por su desobediencia y Dios se buscara otra persona. ¿Quién era Saúl? Bueno, permítanme hacer un pequeño resumen de cómo llegamos a esto que hemos leído en esta noche. Poné la última plaquita, por favor. Valiente para obedecer sus mandamientos. Retené, este es el título del mensaje. Saúl es el primer rey que Israel tiene. Hasta ahora venían siendo gobernados por líderes llamados jueces, se levantaban, estaban un tiempo, venía otro de otro grupo, de otra tribu, y así durante un tiempo largo, hasta que el pueblo, hasta que Dios le pone a Samuel, y Samuel gobernó a la nación, y la nación prosperó. Pero el pueblo quiso un rey, y Dios le dijo: dales el rey. ¿Quieren rey? Dales el rey. Y entonces el Señor le da a Saúl. Pero ¿cómo llega? Interesante, ¿cómo llega a ser rey Saúl? Porque
cuando uno lee la historia de la palabra de Dios, no está solamente leyendo historia antigua, que está leyendo eso, ¿no es cierto? Está leyendo palabra viva de Dios. Y aún en la historia, los hechos que sucedieron, ahí nosotros podemos ver cómo respondieron hombres y mujeres en relación a Dios. Y cómo se mueve Dios en relación a los hombres. Estos hombres pertenecían a una cultura, tenían unas costumbres, y que tal vez no tienen nada que ver con nosotros en ese aspecto. Pero los hombres y las mujeres somos los mismos de todos los tiempos. Y además vamos a ver cómo se maneja Dios con los hombres. ¿Cuáles son los principios, los requerimientos de Él para que tengamos una relación y podamos ser agradables y vivir una vida agradable delante de Él? Eso no cambia, porque Dios no es antiguo. Dios es eterno, el que era, el que es y el que siempre será. Entonces, cuando lees una historia como esta, que te recomiendo leer Primera de Samuel, a los que no han leído mucho la Biblia, empiezas por ahí y lees esa historia. ¿Cómo llega a ser rey Saúl? Saúl era un muchacho, la Biblia lo describe como un muchacho apuesto, hermoso, así dice la Biblia, alto. Dice que el más alto de todo el pueblo a Saúl le llegaba al hombro. O sea, era un NBA, una cosa así. El más alto, busquen el más alto que haya entre el pueblo. Bueno, ese le llegaba al hombro a Saúl. Y este hombre, por obediencia al mandamiento de su papá tenía una pequeña hacienda y se le habían extraviado algunas asnas, unas burras. Se perdieron en el campo. Y entonces el padre lo manda a él, junto con un empleado de la hacienda, a buscar esas burras. Buscarlas en campo. Y él las busca y no las encuentra. Y entonces, como ya pasaba el tiempo y él dice, ya mi papá, más preocupado por los animales, estará preocupado por nosotros, volvamos. Entonces el empleado, el siervo que estaba con él, le dice, mirá, está bien, pero antes, ¿qué te parece? Acá cerca está el profeta. Y la gente va y le consulta estas cosas y le pregunta. Y el profeta le da la respuesta. Vayamos. Y Saúl fue obediente al padre al ir a buscar los animales. Fue obediente a la sugerencia de su siervo y fue a buscar al profeta. Y en eso estaban. Pero como dicen en esas historias, pero mientras tanto, allá va Saúl con el siervo a buscar a Samuel el profeta. Pero mientras tanto, Samuel el profeta tiene una carga. Porque Dios le dijo que le dé un rey al pueblo y él lo tiene que buscar. Y el pueblo se ha preparado en una gran ceremonia esperando que él vaya y ofrezca el sacrificio, ahí salga a la luz quién va a ser el rey. Pero Samuel no tiene nada todavía. Dios no le ha revelado nada todavía. Y entonces, en eso que él está, y está casi ya saliendo, dice que la noche anterior Dios le dijo, va a venir un joven de la tribu de Benjamín, ese es el que yo voy a poner como rey. Y Samuel, que sabe lo que es la obediencia, que sabe cómo se mueve Dios, que Dios se mueve por obediencia, no te muestra las cosas, te dice hacelas. Y mientras vos te movés a obedecer, las cosas se manifiestan y se revelan. Y él armó toda esa ceremonia y está yendo, pero todavía no le apareció el que Dios le había enviado. Y mientras está yendo, ve que un grandulón hermoso, un lobo bárbaro, se le acerca y le dice, ¿usted es el profeta? Sí. Y ya él sabía que ese era el que Dios le había mandado. Y le pregunta, ¿dónde vengo buscando las asnas? Y el profeta le dice, mira, despreocupate, ya tu padre encontró las asnas. Ahora yo te voy a hacer una invitación, vení conmigo, vamos a ir al sacrificio
y vas a tener un lugar conmigo. Y ahí lea el relato, se produce toda una ceremonia y Samuel se lo lleva aparte a Saúl y lo unge como rey de Israel. Fíjate qué interesante. Un autor escribió: Saúl fue a buscar las burras y en vez de encontrar las burras encontró un reino. Encontró el palacio. Y esas son las oportunidades, porque si Saúl no hubiera obedecido a la indicación de su papá, si Saúl no hubiera oído la indicación, la sugerencia de su criado, y si hubiera vuelto, la oportunidad la hubiera perdido. Porque Dios trabaja así. Dios presenta oportunidades. Dijimos este año el año de las oportunidades. Se está terminando el año, pero ¿saben qué me decía el Señor? Es el año cuando comienzan las oportunidades. Porque el 2020 y los años que vienen van a seguir siendo años de oportunidades para la iglesia. Y hay que estar atento y hay que estar obediente, porque si nos dormimos, el tren pasó y me quedé en el andén. La obediencia lo llevó a encontrarse con el reino. Y ahí está. Las oportunidades, mis hermanos, hay que tomarlas cuando se presenten. Hay toda una historia, porque sigue hablando el relato y muestra un poco la personalidad de este hombre, un hombre medio tímido, con algún complejo, ¿verdad? Pero la historia, el resumen que les hago, nos lleva a los 2 años posteriores. Ya eran 2 años que había pasado como rey. Ya estaba en su trono, era rey. Ya no era el mismo muchacho que andaba atrás de las burras buscándolas, ya era el rey de todo Israel. Y tiene una crisis. Se levantan los enemigos. Se levanta el ejército filisteo. Y se levanta contra el ejército de ellos, de Israel. Y el ejército filisteo era una cosa impresionante. Carros armados, jinetes de a caballo, armas por todo, también innumerable cantidad de soldados. Dice que el pueblo y él mismo se atemorizó al ver esto. Y Samuel le había dicho: espérame en el monte, espérame allí, que yo voy a ir, espérame 7 días y yo voy a ir y voy a ofrecer sacrificio y Dios va a hacer un milagro con los filisteos. Y entonces él esperó. Si usted lee, como le estoy sugiriendo, la historia relatada en 1 de Samuel, va a encontrar que en los primeros capítulos el pueblo tuvo una crisis similar. Samuel, que lideraba al pueblo, lo llevó al pueblo a reconciliarse con Dios, a la adoración. Porque eso es lo primero. Nosotros empezamos buscando la solución a nuestros problemas, pero es al revés. Queremos poner el techo antes que el fundamento. Lo primero es la adoración, el primero es el reconocimiento, lo primero es la obediencia. Y luego Dios obra a tu favor. Y Samuel, que entendía esto, llevó al pueblo a la adoración, a ofrecer sacrificio. Y dice que mientras estaban en esto, se armó todo el ejército enemigo en su contra. Y Samuel dijo: sigamos con lo nuestro, sigamos con la adoración, sigamos siendo fieles al Señor. Y ahí se hizo el sacrificio. Y mientras estaban haciendo el sacrificio, dice que Dios se movió y provocó un ambiente y una situación que los enemigos se fueron huyendo sin que los israelitas tuvieran necesidad de hacer nada. Porque así es el Señor. El Señor, hay que tener fe en el Señor. Porque el que cree en el Señor tiene que tener fe que Él existe. Dice, y que es galardonador de los que le buscan. Eso es fe. No simplemente decir yo creo que Dios existe. No, yo creo que existe y que Él premia mi fe y mi obediencia. Había vivido esa experiencia, pero Saúl, al ver este panorama, al ver que el profeta le había dicho: esperá 7 días, no hagas nada, y no venía. ¿Cuántos ansiosos hay acá esta noche? Un problema la ansiedad. Cuando
La recomendación es: espera en el Señor. Y él no venía. Y la gente que tenía con él, que encima era poca, tenía miedo y se iba, se le desertaba. Y entonces, ¿qué se le ocurrió a Saúl? Dijo: voy a hacer yo mismo el sacrificio. Cosa que no podía hacer. Él no era sacerdote, estaba prohibido. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Que una cosa es un muchacho que busca las burras, obediente a su padre. Otra cosa es un muchacho que obedece a la sugerencia del siervo, que es un hombre de experiencia, que lo está guiando. Y otra cosa es cuando ese muchacho es el rey. Tiene poder, tiene autoridad, ya soy grande. Es distinto. Entonces él creyó que podía hacer lo que no se debe hacer, y lo hizo. Y entonces ahí lo que leíamos. Justo que estaba ofreciendo el sacrificio, adivinen quién viene. ¿Quién viene? Ayúdenme a predicar. Aparece el profeta y le dice lo que le dice. Has actuado locamente. Desobedeciste el mandamiento. Yo venía a confirmar tu reino para siempre. Pero como desobedeciste el mandamiento, Dios se buscó a otro y ya no serás rey. Esto es un pequeño resumen. Lea el libro, lea la Biblia. Decile a que tenés al lado: che, lee la Biblia. La obediencia al mandamiento, a la palabra de Dios, va a determinar lo que va a ser tu futuro. ¿Cuál va a ser la calidad de tu futuro? Si va a ser de victoria o si va a ser de fracaso. Está en tus manos, está en las mías. La obediencia al mandamiento. No importa lo grande que llegues a ser. No importa si sos pastor, si sos apóstol, no importa lo grande que sea o las cosas que he logrado yo. No importa. Con Dios debo mantener integridad, lealtad y obediencia. Por eso Dios le dice a Josué lo que le dice: sé valiente para obedecer todo lo que mi siervo Moisés te mandó. Porque acá, fíjese, es Dios que dio la orden, pero se la dio a través de Samuel, en el caso de Saúl, y de Moisés, en el caso de Josué. Porque nosotros estaremos prestos a lo mejor, si Dios me habla, yo obedezco. Pero ¿y te habló y no obedeciste? No fue Dios, fue el pastor. ¿No es cierto que? No acá, nosotros no, pero hay iglesias que sí. Para que yo obedezca me tiene que bajar el ángel. Yo tengo que comprobar, tirar a ver si le salen las plumas, porque si no es un ángel falso. Y ahí voy a obedecer. No vino un ángel a hablarle a Josué, fue la norma que le dejó Moisés, la norma que le dejó Samuel. Porque Dios habla a través de ellos, de sus siervos. Y déjeme decirlo esto antes de seguir. Cuando hablamos de obediencia, el asunto, quiero hacer una distinción, no es obedecer solamente. Porque a veces obedecemos por temor, por conveniencia, por obligación. Y eso no es ser obediente, eso es simplemente obedecer. Pero lo que hoy el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros es impulsarnos, exhortarnos a que llevemos nuestro corazón, lo pongamos en la mano de Dios para que lo transforme en un corazón obediente. Una cosa es obedecer de vez en cuando algo y otra cosa es ser obediente. Son dos cosas distintas. Dios nos quiere hacer obediente porque Él trata con el obediente y bendice al obediente. ¿Cuántos quieren que las cosas les vayan bien en la vida? ¿Cuántos quieren prosperar? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
El Salmo 1 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae y que todo lo que hace saldrá prosperado, le saldrá bien. Ese es el varón, esa es la mujer que teme al Señor, que obedece sus mandamientos y se deleita en la ley del Señor. Tenemos que aprender a cultivar un corazón obediente, mis hermanos. Estamos viendo que el Señor quiere hacer algo con nosotros, quiere bendecirnos, pero primero va a limpiar, primero va a transformar, como hemos cantado, nuestro corazón. No en personas que de vez en cuando obedecen, sino en personas obedientes. Pero tiene que ver con una cualidad de la persona, ser obediente a lo que Dios nos dice. Tan importante, pastor, es la obediencia en todo esto. Yo quiero decirte que en estos días que estuve meditando y el Señor hablándome de este asunto, encontré que no es importante, es vital, es fundamental. Y que mi obediencia y mi desobediencia, y ustedes ya habrán visto que es la tercera vez que lo repito, determina cómo va a ser el curso de mi vida. Porque esto es algo importante que te grabes. Va a depender de tu obediencia a las promesas y a lo que Dios quiere hacer, o la desobediencia a eso mismo, lo que va a determinar tu futuro. ¿Quiere ver si es importante? Miremos un poquito a Jesús. Dice el apóstol Pablo en ese maravilloso himno que escribe en la carta a los Filipenses, capítulo 2. ¿Cuántos saben dónde está la carta a los Filipenses? Bien, algunos saben. Otros lo pueden saber esta noche si lo buscan. Cortita, una carta cortita, pero es una joya. Él dice, hablándole a los filipenses y hablándote a vos y a mí: haya en ustedes ese mismo sentir, esa misma actitud, esa misma disposición que hubo en Cristo Jesús. ¿Cómo tenemos que actuar? Ahí está la palabra, ahí está Jesús, ahí está. ¿Y qué es lo que tenemos que sentir? ¿Qué hubo en Jesús? Dice que Jesús, siendo que era Dios, no estimó aferrarse a esa condición, a ese lugar que tenía, sino que se despojó de eso porque recibió del Padre una misión. Él, como dijo Juan, era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Y Dios lo enviaba en esa misión. Y Él no dijo: no, yo soy Dios. Yo soy pastor. Yo soy maestro. Se despojó. Delante de Dios estamos desnudos. Si no estamos desnudos, porque estamos vestidos de la justicia de Cristo. No somos nada. Dice, se despojó y tomó forma de siervo. Se hizo siervo. Se hizo un hombre como nosotros. Y estando en la condición de hombre, como vos y como yo, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué? Hay algunos que lo han leído. Haciéndose obediente. O sea que para cumplir su propósito, no solo Cristo dejó su gloria, no solo Cristo se revistió de nuestra humanidad, sino que eso mismo para Él, el Rey del universo, es humillación. Pero además se hizo obediente. Ni Cristo se salvó de ese requisito. Obediente hasta el extremo, hasta la muerte, y muerte de cruz. Y si queremos utilizar este texto en esta idea que traemos, de que tu obediencia o desobediencia determinará lo que vas a hacer mañana, mire cómo termina el texto. Por esa obediencia
Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Claro que sí. Es que la obediencia determina qué va a hacer con vos. José está ahí, sirviendo a su Señor. Tiene toda la libertad, todo es de Él. Todo le pertenece a Él. Le han dado para que administre, excepto, por supuesto, la mujer del dueño. Esa no. Esa ni se mira. Como dicen los muchachos, esa tiene bigote. Y él sabe. Pero la mujer lo incita, lo provoca, lo busca. Y José dice, ¿pecaría contra Dios si hago esto? No, no. Entonces usted fíjese, tu obediencia o desobediencia determina lo que vas a hacer mañana. Si él accede al apetito de la Potifara, él iba a ser señor y dueño de la casa. Nadie lo iba a tocar. Todo era de él. Pero le estaba fallando a Dios y estaba desobedeciendo el mandamiento. Estaba dejando de ser íntegro y santo. Y eso lo llevó a la cárcel. Y en la cárcel se mantuvo obediente al Señor. Y de la cárcel, en un solo salto, pasó a ser el segundo del faraón. Porque la obediencia determinará lo que vas a hacer, lo que va a ser de tu vida mañana. Nosotros nos gusta leer mucho Deuteronomio 28, donde se habla de las bendiciones. ¿No es cierto que nos gusta leer esos versículos extraordinarios? Hay en el capítulo, anotalo porque te va a gustar leerlo, capítulo 26 de Levíticos. Ahí hay también bendiciones que Dios da. Y entonces cuando leemos esta palabra, otra cosa se agrega a lo que hasta aquí hemos traído. La obediencia determina lo que vas a hacer mañana, lo que vas a hacer mañana de tu vida. Pero además, la obediencia va a activar sobre tu vida esas promesas que tanto nos gusta leer. Nos gusta leer, qué hermoso, qué lindo. Vamos a poner un cuadrito en la heladera, vamos a hacer... No. Eso es letra viva, palabra poderosa de Dios, que deja de ser simplemente una linda palabra y se activa en algo poderoso cuando yo le pongo valor y obediencia y fe a lo que Dios promete. Y entonces leemos: obedezcan fielmente mis leyes y yo les enviaré la lluvia a su tiempo, para que tengan buenas cosechas. Será tan grande su cosecha que no sabrán qué hacer con ella. Comerán hasta ser satisfechos, quedar satisfechos y vivir tranquilos. ¿Qué se activa? ¿Qué activa la obediencia? Activa que seré fructífero. Mi siembra será fructífera. Pero pastor, yo no tengo ni una quinta en mi casa. ¿De qué está hablando? Tu siembra es lo que haces. Tu siembra es lo que hablas, tu siembra es tu trabajo, tu siembra son tus relaciones. Dios va a enviar su bendición sobre ella, te va a ser fructífero, te va a añadir su bendición, porque mis hermanos, la siembra es tu trabajo, pero la lluvia la manda Dios. La bendición que activa la obediencia es que Dios va a añadir a tu esfuerzo lo que solamente Él puede hacer. Vos tenés que hacer lo que tenés que hacer, pero si sos obediente, Dios va a añadir sobre eso su lluvia, a su tiempo, su bendición. Hago mi esfuerzo, trabajo. ¿O no han visto gente que trabaja, se desloma, no descansa y parece que no tienen nada? No saben disfrutar. Porque dice el Salmo 27 que solo a su amado Dios dará el descanso.
Cuando yo soy obediente, estoy activando esas promesas, porque esas promesas son condicionales, están allí para que yo las active y se abran como se rompe una semilla y produce ese fruto maravilloso. Yo hago lo que debo, el Señor hace lo suyo, yo hago lo que puedo, Dios hace lo que yo no puedo, manda su lluvia y su bendición sobre mi esfuerzo. Dice el salmista que mencioné recién, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no guarda la ciudad, es en vano que vigilen los centinelas. O hace lo tuyo, pero a veces es un esfuerzo en vano, es un esfuerzo inútil, porque la bendición viene del Señor. Sigue diciendo, obedezcan fielmente mis leyes y yo les daré paz y seguridad. No tendrán por qué tener miedo a los animales salvajes ni a sus enemigos, porque ustedes fácilmente los derrotarán. Y mire lo que dice: 5 de ustedes harán huir a 100 y 100 de ustedes harán huir a 10.000. ¿Sabe qué te dice? ¿Qué te está diciendo? Que cuando somos obedientes al Señor, vivimos una vida que le agrada, ni nosotros sabemos lo fuerte y lo poderoso que somos. Y el Señor tiene que abrirnos los ojos y decirte, anímate, son 100 y vos tenés 5, dale adelante porque vas a vencer, porque el que está contigo es más fuerte que el que está en el mundo. La bendición, la obediencia activa esa bendición. Me va a dar paz, satisfacción, disfrute en mi habitación. La obediencia es el mejor seguro. ¿Cuántos tienen auto? ¿Cuántos tienen auto? Levante la mano si nadie le va a pedir que lo lleve a la luz. ¿Tienen seguro? ¿Sí? ¿Seguro? Mira, el seguro, decíamos el jueves, no me garantiza que no voy a chocar. La verdad. Pero el seguro me garantiza que si choco, va a haber alguien que responda por mí. Dios es tu mejor seguro. Él no te garantiza que nunca vas a tener un problema, pero Dios te garantiza que siempre vas a salir adelante. 7 veces te podés caer, pero 7 veces el Señor te va a levantar. Y te va a dar paz. La paz, paz con vos mismo, paz con tus semejantes. Gente que vive en continuo pleito y vive siempre en guardia. La obediencia al mandamiento de Dios activa la paz. Dice el proverbio, cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con Él. Porque Él es mi paz. Porque yo he hecho, gracias a Cristo, me ha justificado y he hecho la paz con Dios. Obedezcan fielmente mis leyes, yo los miraré con agrado, los haré fértiles y multiplicaré su pueblo, cumpliré mi pacto con ustedes. Tendrán tan abundancia de cosecha que será necesario deshacerse de lo viejo para dar lugar a lo nuevo. Esto me lo va a recordar Ani esta noche cuando lleguemos a casa, porque me dice, ¿hasta cuándo va a tener esa ropa ahí? Dice, viviré entre ustedes y no los despreciaré. Caminaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Sabe lo que es caminar bajo el favor de Dios? No tenés idea. No tenés idea lo que es que Dios te mire con agrado, que Dios extienda sus alas sobre ti, que Dios te haga estar en gracia con aquellos con los cuales vos necesitás o pedir o activar un trabajo. El favor de Dios nos garantiza crecimiento, fertilidad, multiplicación, nos garantiza su presencia, estará, caminará con nosotros, nos reconocerá como su propiedad. ¿No defendés lo tuyo? ¿No cuidás lo tuyo? Claro que sí. Así Dios cuida a lo suyo. Dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, que conoce el Señor a los que son suyos. Me encanta eso. Él sabe por dónde va, ese es mi hijo. Pero yo procuro serle agradable, vivir en obediencia.
¿Nos reconocemos nosotros propiedad de Dios? Porque si nos reconocemos propiedad de Dios, estamos reconociendo que hay un dueño. Ese es mi auto. Ese auto tiene un dueño. Ese auto alguien lo pagó, es mío. Ojo, no te apoyes, che. Yo soy propiedad de Dios, vos sos propiedad. Nuestra iglesia, la iglesia es propiedad de Jesucristo. Pero a veces no actuamos de esa manera. La desobediencia es una muestra. Cuando hacemos lo que nos parece mejor a nosotros, a nuestro gusto, a nuestro deseo. ¿Cómo aprendo a ser obediente? ¿Cómo hago para ser obediente? No, yo algunas cosas obedezco, por eso vuelvo a repetir. Esta noche estoy repetidor. Pero es que el Señor quiere grabar lo importante. Una cosa es obedecer. Yo serví al Señor, fui obediente, una vez trabajé para el Señor, una vez hice eso. Una cosa es obedecer, otra cosa es tener un corazón obediente. Una cosa es hacer algo que demuestre que hago caso y otra cosa es ser obediente. La característica de mi persona es soy obediente al Señor. ¿Cómo aprendo eso? Porque eso se aprende, mi hermano. Se aprende. La Biblia dice que Jesús aprendió la obediencia. ¿Sabía usted eso? Ahí está lindo para leer la carta a los Hebreos, anótelo también. Capítulo 5 dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Porque Él pedía algo. Pasa de mí esta copa, Señor. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y había que tener valor, porque ahí sí que la obediencia que le demandaba, la misión que tenía, demandaba valor. Porque ser obediente, como finalmente fue, era ir al camino de la cruz. Del latigazo, del esputo, del látigo y del desprecio y de todo lo que le hicieron. Había que ser valiente para ser obediente. Pero dice, aprendió la obediencia. Y como la obediencia o la desobediencia determinará tu mañana, dice el texto, y por haber sido perfeccionado en la obediencia, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Vino a ser el instrumento de bendición que nos bendijo a nosotros. Y me gusta como dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Porque al Evangelio hay que obedecerlo. ¿Cómo aprendo la obediencia? Sí, hasta Cristo necesitó aprender la obediencia. ¿Cómo aprendo la obediencia? Yo anoté 4 cosas nada más. Porque esto es para más, pero la hora se nos va y no quiero abusar. Quiero darte 4 tips o 4 cosas que te vendrían bien recordar cuando estés en esa situación de obedecer o desobedecer. ¿Hago lo que Dios dice en su palabra o hago lo que me parece mejor a mí? ¿Hago lo que me satisface a mí? ¿Hago lo que la presión de la cultura me pide? ¿Qué hago en esos momentos? Primero, no intentes negociar tu obediencia. La obediencia no se negocia. Bueno, Señor, si vos me conseguís el trabajo, yo voy a ser obediente en lo que vos me haces, en lo que vos me pidas. Si vos solucionaste el problema, yo te prometo que voy a ser obediente. No, la obediencia no se negocia, mi hermano. ¿Saben algunos? Cambian, negocian con Dios. Y esto lo he visto más de una vez. Yo sirvo al Señor, me dedico al Señor, llevo a las viejitas a su casa después de la reunión,
voy, sigo en la sede de Copelo, hago tantas cosas, hago de todo. Pero el Señor ve todo lo que hago, tampoco alguna cosita para mí. ¿He pisado algún callito por ahí? No negocies, la obediencia no se negocia. Segundo, no justifiques tu desobediencia. Ya que somos máquinas de justificarnos. Luego lo que pasa, otros lo hacen todo y bueno, él me lo hizo primero y yo se lo hice después. Justificamos. Y sabe el pastor que yo tenía y por eso yo al final, cuando yo vaya con ese argumento allá y yo diga, lo que pasa es que mi hermano, los hermanos de la iglesia esto y el otro vaya y diga, no, lo que pasa es que el pastor, el Señor te va a decir y me va a decir, no me vengas con excusa, yo a vos te di un mandamiento, yo a vos te di una misión, yo a vos te di dones para que usaras, a vos te los di. Y si no lo hiciste no fue por culpa de Pedro, de Juan o de... No, por desobediente. Como aquel, ¿se acuerdan? De los dones, de los talentos. Le dio 5 a uno, le dio a otro le dio 2 y a otro le dio 1 solo. Y ese que le dio 1, por miedo lo escondió. Y cuando vino y le pidió que rindiera el fruto del talento que le había dado, se justificó. ¿Y cuál fue la justificación? No, yo sabía que vos sos un hombre duro, que es exigente, y por eso, por la duda, a ver si lo perdía, lo guardé. No hay justificación, la obediencia no se justifica. Saúl se justificó. Le dijo a Samuel, la culpa es tuya, Samuel, que yo desobedecí. ¿Cuántos saben que la culpa siempre es del otro? La culpa es tuya, Samuel, te demoraste. Te esperé, pero no venía, así que no tuve más remedio que ser desobediente. Fíjense, la desobediencia nos hace ciegos, porque nuestros argumentos, nos enredamos con nuestros propios argumentos y terminamos cegados por ellos. Te demoraste y la gente se me iba, por eso no tuve más remedio que ofrecer. Y en ese no tuve más remedio, ¿saben qué hizo? Usurpó un lugar que no le correspondía. O sea, que remedió un problema con un problema más grande. En otra ocasión, porque no fue la primera vez que desobedeció Saúl, en otra ocasión Dios le dijo, andá y pelea contra aquellos que nos hicieron la guerra cuando el pueblo salía de Egipto y nos hicieron la vida imposible y nos dañaron. Hacer la guerra y que no quede nada de ellos. Y él fue y Dios le da la victoria. Pero en vez de arrasar con todo, eran tiempos de guerra, mi hermano. Saúl eligió lo mejor del ganado, las ovejas, los carneros, y se los guardó. Y viene Samuel y dice, otra vez la burra al trigo. ¿Qué hiciste? ¿No te dijo el Señor que limpies todo? No, dice, pero ¿sabés qué pasa? Yo me guardé los mejores animales para ofrecer un sacrificio al Señor. Me hago un 15 porque si gano el diezmo es del Señor. Oí de una mujer que tenía un marido inconverso y en la iglesia había un hombre que le gustaba y se gustaban. Y dice, el Señor me ha dado un hombre conforme a su corazón. Y dejó al marido y se casó con él. Así ahora sí voy a servir al Señor. No justifiques la desobediencia. Mirá lo que le dice en esa ocasión Samuel. Mirá, es terrible. Dice, mirá, ¿vos creés que al Señor le gustan tus ofrendas? ¿No sabés que al Señor le gusta más la obediencia que cualquier sacrificio? ¿No entendés que obedecer al Señor es mejor que cualquier cosa que hagas por Él? Escucharlo con atención es mejor que cualquier cosa que le des en ofrenda y sacrificio. Y le dice, escuchá, ¿qué compara la desobediencia
Ser rebelde, desobediente, es lo mismo que practicar la adivinación. Ser obstinado en hacer lo que vos querés y desobedecer es lo mismo que ser un idólatra que se arrodilla delante de una imagen. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco el Señor te tomará en cuenta como rey. Tu obediencia al hoy determina lo que vas a hacer mañana. Tercero, reconoce la autoridad que te manda. Estamos en una crisis de autoridad a nivel global. Pero para la gente del reino, como somos nosotros, la autoridad es fundamental. Saber apreciar la autoridad, saber obedecer la autoridad es fundamental. Porque solo aquel que sabe estar bajo autoridad estará capacitado mañana para ejercer autoridad. Solo aquel que ha aprendido en la obediencia como Cristo lo hizo, a obedecer, aún en cuestiones que a lo mejor no está de todo de acuerdo, pero hay una autoridad a la que yo lo reconozco. Solo ese podrá el día de mañana ser puesto por el Señor para ejercer autoridad. Me hubiera gustado un amén ahí, pero bueno, no importa. Ahora ya está de más. La Biblia da tanta importancia a esto que voy a leer solamente 3 ocasiones. El apóstol Pablo le habla porque la obediencia es una cuestión que no es que obedezco. Dios me pide que sea obediente. Y el ser obediente se va a manifestar en todas mis relaciones. O el ser desobediente. Entonces, cuando en el capítulo 6 de Efesios Pablo habla a la familia, le dice a los hijos, a ver cuántos hijos hasta 20 años, acá levanten la mano, por favor. Bien alto, Agustín, vamos. Nada más que Agustín, allá. Bueno, está bien, están tímidos. Allá también. Le dice, hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que contiene una promesa para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Obediencia. Ahora, ojo, porque algunos padres están diciendo, eso es lo que tenía que escuchar mi hijo. Porque algunos son pícaros y usan la Biblia a su gusto. Pícara también, ¿no? Pero Dios le dice, Pablo dice, y ustedes padres, no exasperen, no irriten, no hagan enojar a sus hijos, sino edúquenlos con la disciplina y la instrucción que el Señor quiere. Y la mejor instrucción con la que enseñamos a nuestros hijos no es la Biblia por la cabeza, es el ejemplo. Y hay papi que son medio, casi se me escapa la palabra torrante, pero no cabe, que quieren hacer uso de eso y lo que terminan haciendo es abuso de eso, porque no han sido ejemplo. Pero sin embargo, cuando yo hablo con algún joven que está en una situación así, yo digo, mirá, honra a tu padre en el sentido de que si lo ves en necesidad, tenés que hacerlo. No quiere decir que tengas que ir corriendo atrás de él a sus caprichos, porque si no, no me honrás. No. Dejá. Porque la palabra es sabia. Y dice que nosotros, los padres, tenemos que educarlo en la disciplina del Señor. Es decir, un hijo va a ser obediente, va a aprender a obedecer cuando yo lo educo en disciplina y en una disciplina sana, en el temor del Señor, siendo ejemplo para que vea y para que aprenda. Sigo porque se nos va el tiempo. Siervos y amos, dice el apóstol. Esclavos, no estamos en tiempo de la esclavitud, no hay esclavos ahora, pero sí somos empleados de patrones. Y dice, obedezcan ustedes a los amos que tienen en la tierra, háganlo con respeto, temor y sinceridad de corazón, como si estuvieran sirviendo a Cristo. Sírvanle no solamente cuando ellos miran,
para quedar bien, sino como siervos de Cristo. Y háganlo. Hagan su trabajo de buena gana, como un servicio al Señor y no a los hombres. Pues deben saber que cada uno, sea esclavo o libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho de bueno. Y como antes también, y ustedes, amos, patrones, pórtense del mismo modo con sus siervos, sin amenaza. Recuerden que tanto ustedes, los patrones, los amos, como ellos, los que trabajan para ustedes, ambos están sujetos al Señor, que está en el cielo, y Él no hace discriminación. Es que siempre, mis hermanos, vamos a tener a alguien sobre nosotros al que obedecer. Siempre. Y la obediencia es un signo distintivo del creyente, del cristiano, del Hijo de Dios. Y finalmente, miren, creo que nunca prediqué de esto, pero cae. Pastores y la iglesia dicen: obedezcan a sus pastores y respétenlo. Ellos cuidan de ustedes porque saben que ellos, los pastores, tienen que rendir cuenta a Dios. Y si ustedes lo obedecen y lo respetan, ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. Porque si lo hacen con tristeza, con amargura, quejándose, ustedes no tendrán provecho de su servicio. Bueno, 3 o 4 amén por ahí. Mejor, peor es nada, ¿no? La obediencia es un signo distintivo en nuestras relaciones. Y no me quise meter, mujeres obedezcan a sus maridos, porque ya lo dejo para otro día. Cuarto, y el último, practica la obediencia más allá de lo que te piden. Hacelo como un ejercicio para cultivar un corazón obediente. No para decir, hice lo que me pidieron. No, para ser un hijo obediente. Te piden algo, hacelo. Pero si ves que va más allá de lo que te pidieron, hacelo. Completá. Te pidieron acomodar la silla, ya lo hice, ya está bien, ya lo... Pero mirá todos los papeles que había alrededor. Ah, bueno, por eso no me lo pidieron. El que sabe ubicarse y no espera que lo manden para hacer las cosas, ese es el que va a ir avanzando y prosperando y progresando en las cosas de Dios. Ser obediente. Practica la obediencia. Una conclusión final. Frente a lo que hemos escuchado en esta noche, y yo lo hice, a mí me pasó, se impone una respuesta. Y la respuesta puede ser de distinto tenor. Creo que la respuesta que Dios espera de nosotros es que haya una renovada disposición a cultivar un corazón obediente. Que el Espíritu Santo, que la palabra y la obra del Señor en nuestra vida esté cambiando todo manto rebelde, todo manto desobediente, y nos haga un corazón obediente, que seamos gente obediente, gente que no negocia su obediencia, que no justifica su desobediencia, que sabe reconocer la autoridad, que ese reconocimiento a la autoridad es un escalón que lo va a promover a tener autoridad y que va más allá de lo que le piden. Miren, todo el tiempo, y lo estamos viendo en las cosas que están pasando alrededor nuestro en otros países, estamos tironeados por circunstancias que nos llevan a ser desobedientes, a desobedecer. Pero la palabra, el ejemplo del Señor Jesús, las consecuencias de la desobediencia que hemos visto, nos hace que en esta noche renovemos un compromiso de obediencia con el Señor. El Señor te ha hablado claro, nos habló claro y nos ha dicho: de tu obediencia o de tu desobediencia va a depender los resultados de tu vida. ¿No les parece que en esta noche es
Buen día para decirle al Señor, renuévame, Señor, en este aspecto. Renuévame en este sentir mío. Quiero ser, no quiero solo obedecerte, yo quiero ser obediente. Vengan los chicos de José. Yo quiero ser obediente. Yo quiero ser esa persona que no va a desaprovechar las oportunidades que pusiste delante mío porque algo se interpuso y me gustó más que lo que vos me ordenabas o me pedías o tus mandamientos. No, librame de eso. ¿Sabés que si no sos consciente de las consecuencias, como te la ha planteado la palabra de la desobediencia, tal vez lo haces casi así como sin pensar? Pero quiera Dios, el Espíritu Santo te haga pensarlo 2 veces, sabiendo que lo que perdés es más de lo que ganás desobedeciendo. Porque el pecado te va a prometer algo, alguna ganancia, pero te vas a dar cuenta que esa promesa de ganancia, cuando la quieras alcanzar, no es tal. La única promesa que sí, amén, es la que Dios hace. Y para obtenerla plenamente, Dios quiere tu obediencia. Amén. Ponete de pie. Yo quiero orar en esta noche por nosotros como iglesia, porque estoy convencido que vamos a terminar el año con mucha alegría, con mucha victoria, con mucha prueba, como hay, y mucho que se levanta. Pero si el Señor está contigo, 5 de nosotros hará huir a 100. Pero Él está esperando un corazón obediente, un corazón donde Él pueda venir a hacer su estrado, su trono. Por eso, ¿dónde esta noche? Ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, decirle, te pido perdón por las veces que hice lo que me pareció a mí, desobedeciendo a sabiendas tu palabra. Te pido perdón. Te pido que me libres de las consecuencias de mi desobediencia y que pongas en mí un nuevo corazón que yo pueda cultivar al leer tu palabra, al tener comunión contigo, cultivar un corazón obediente que te agrade y que viva en tu